amigo y colega. Te saludo en nombre del Consejo Regional 11 de Huaraz del Colegio Médico del Perú, para darte la bienvenida a este evento académico científico denominado Segundo Congreso Internacional del Paciente Crítico en la Emergencia, que se inició el día de ayer con el curso precongreso denominado Primer Simposio Internacional de Emergencias en Altura, y proseguimos el día de hoy hasta el día 23 del presente con el congreso denominado Paciente Crítico en la Emergencia. Es importante destacar la participación de ponentes con trayectoria internacional, de los cuales vamos a aprender mucho. Asimismo, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación y su confianza en nuestra institución. Quiero asimismo agradecer de manera personal a cada uno de los miembros que conformaron esta comisión organizadora para que este evento sea un éxito. Desde ya mi agradecimiento eterno. Sin más que decir y sin preámbulos, bienvenidos y demos por iniciado nuestro evento académico científico. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Pues bueno, como bien hicieron la presentación, yo trabajo en el Hospital Juárez de México y estoy ahí como supervisora de enfermería y soy docente también de la especialidad de enfermería neurológica. Pues bueno, como les comentaba, muchísimas gracias por esta invitación con el tema de valoración neurológica de enfermería. Entonces, voy a compartir en base a la experiencia que tengo en los servicios de urgencias, terapias intensivas y pues bueno, como docente de pregrado y posgrado de formadores en enfermería neurológica. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. Pues bueno, la valoración de neurológica de enfermería hoy en día realmente abarca muchas aristas, ya que es el primer pilar de la atención del paciente neurológico en esta etapa crítica. En este caso sería pacientes con traumatismo de cráneo. Como bien conocemos, esta etapa de la valoración consta de varios elementos, entre ellos la inspección, la observación, la auscultación, la palpación, y ahora se está sumando un pilar nuevo, en este caso sería la insonación en pacientes con traumatismo de cráneo para detectar de forma oportuna el aumento de la presión intracraneana. El reconocer que los escenarios de estos tipos de abordaje con patología de trauma de cráneo realmente son situaciones de urgencias, llámese un área de trauma y shock, una urgencia neurológica o unidades de cuidados intensivos neurológicos. Por lo tanto, sabemos que hoy en día debemos de estar cada vez más preparados para el abordaje de este tipo de pacientes, ya que requieren un abordaje multidisciplinario. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que es el traumatismo craneoencefálico y por qué hoy en día tiene que ser ya una entidad de atención con conocimiento propio de enfermería, ya que cada vez más están ingresando este tipo de pacientes a nuestras áreas hospitalarias. Bueno, nos dice hoy en día que la Fundación de Injuria Cerebral nos habla que ese daño cerebral traumático va a ser de alguna naturaleza no degenerativa, causado por una fuerza externa y que puede producir una disminución en el estado de conciencia, dando como resultado un deterioro en el funcionamiento de las capacidades cognitivas y físicas. Hoy en día nos habla que este panorama epidemiológico también tiene algunas otras vertientes, como la cinemática del trauma. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas consideraciones estamos hablando que el trauma puede ser generado por accidentes automovilísticos, por herida de arma de fuego, herida de arma blanca, algún otro condicionante que sea condicionante por alguna fuerza externa y algunos otros por algunas situaciones de alguna cinemática de impacto deportivo, alguna caída, o en estas vertientes en las extremaduras de la edad, que puede ser en paciente adulto mayor o en paciente pediátrico, que también van a ser otras entidades a abordar.
Dentro de esto, el trauma de cráneo va a resultar a través de la energía aplicada sobre el cráneo y su contenido, dando como resultado la lesión hacia otras estructuras adyacentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tener dentro de este contenido la presencia de alteraciones directamente de la masa encefálica, lesiones vasculares o alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, debemos de ir viendo cada una de estas. Nos habla que el objetivo de la valoración neurológica para todas estas entidades de pacientes de trauma va a ser la limitación y la progresión de la respuesta inflamatoria a nivel intracraneano derivado por el trauma, que va a conllevar a un agotamiento de la reserva fisiológica celular cerebral, recordando que los dos nutrientes más importantes para nuestro metabolismo cerebral es el oxígeno y la glucosa. Y por lo tanto, evitar en toda forma que se culmine ese daño cognitivo de forma irreversible y que finalmente lleve al cese y el agotamiento de la viabilidad neurológica. Recordar que el trauma deja grandes secuelas en los pacientes totalmente productivos y reproductivos. Por lo tanto, se deben establecer criterios que van a ir permitiendo nuestro actuar y poder delimitar esta progresión del daño, sabiendo que son entidades que van a progresar a un deterioro súbito y que debemos de ir haciendo un afrontamiento con intervenciones de alta especialidad para la progresión del daño. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos de conocer que el traumatismo del traumatismo de cráneo va a dar o instaurar un daño en el sistema nervioso central que se va a producir posteriormente al trauma, y este se va a dividir en dos vertientes. En la lesión primaria, en este caso se va a tener un daño axonal difuso y contusión cerebral, la presencia de hematomas, ya sea de tipo subdural o epidural, la presencia de contusiones hemorrágicas, las lesiones vasculares, y también tenemos que tener en consideración todas las alteraciones de lesión secundaria que a través de las intervenciones de enfermería debemos de ir limitando e interviniendo con la finalidad de que ese paciente no quede con grandes secuelas. A través de la lesión hipóxico-isquémica, la presencia de edema cerebral por aumento de la presión intracraneana y alteraciones de la permeabilidad vascular, que conlleva también alteraciones del metabolismo celular a nivel cerebral. Por lo tanto, tenemos algunas otras vertientes que nosotros vamos a tener que ir conociendo de acuerdo a la valoración y la progresión y cinemática del trauma. De acuerdo a esto, tenemos unas clasificaciones de lesiones de trauma de acuerdo al sitio de la lesión y el tipo de la lesión. De acuerdo con esto, tenemos que la clasificación de una forma superficial hacia otra parte más profunda, vamos a tener lesiones del cuero cabelludo, las lesiones de cráneo con presencias de fracturas, lesiones meningias, y también estas va a llevar a su vez con lesiones y fístulas de líquido cefalorraquídeo, la presencia de herniaciones cerebrales, que va a ser muy importante la detección y la valoración oportuna, las lesiones del encéfalo. En estas vamos a tener lesiones primarias focales, como contusiones, laceraciones, las lesiones primarias difusas, y aquí se van a encontrar a su vez otro subgrupo, que en este caso va a ser la conmoción cerebral, la lesión axonal difusa, la presencia de hemorragia subaracnoidea, las lesiones secundarias, que en este caso va a ser todas estas áreas de isquemia y de penumbra que vamos a tener que conllevar a una reperfusión a través de intervenciones de enfermería ya de forma especializada, que poquito lo vamos a tocar, pero sí lo vamos a ver sobre esta plática. La presencia de hematomas intracraneales, como son los hematomas extradurales, los hematomas subdurales y ya los hematomas de tipo crónico, que pues bueno, estos ya van a ser de otra entidad, pero que también debemos de reconocer.
Dentro de la lesión secundaria y lo que nos va a importar a nosotros como profesionales de enfermería va a ser esta progresión y limitación del daño, sabiendo reconocer que muchos de estos van a tener manifestaciones clínicas muy importantes que en el transcurso de nuestra valoración y de nuestro proceso enfermero vamos a tener que ir detallando. En este caso, recordar que la presencia de crisis convulsivas va a ser una lesión secundaria y que debemos de saber evaluar y reconocer la presencia de hematomas cerebrales tardíos, la progresión del edema cerebral y por lo tanto debemos ir haciendo a su vez valoración con intervenciones. La intervención de vigilancia y control de la glicemia capilar, la presencia y evaluación de anemia, el control de la temperatura para poder conllevar a una limitación de lo que es la isquemia cerebral. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tener que tener medidas de contención y de progresión a través de intervenciones para la vigilancia y control de la hipotensión arterial, evaluar datos de hipertensión intracraneana, la vigilancia y control del CO2, la vigilancia y control de la lesión a través del mantenimiento del flujo del sanguíneo cerebral, a través de un buen control de la hipertensión arterial, evitar a toda costa también datos de hipercapnia y, como siempre decíamos, vigilar datos de hipoxemia. Recordar que los dos nutrientes, en este caso la glucosa y el oxígeno, van a ser para nosotros muy importantes durante toda esta valoración. Voy a detallar algunas escalas que también nosotros utilizamos en los servicios de urgencias. En este caso va a ser la escala de Becker para pacientes de traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué quiere decir con esto? Que se van a evaluar 4 grandes rubros. En este caso, manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ir considerando como datos de alarma de acuerdo a la evolución y progresión del daño. En un grado 1 nos habla la escala de Becker que un paciente con pérdida transitoria del estado de alerta o se encuentra sin ningún déficit neurológico, pero que se tiene que tener con vigilancia y con datos de alarma. En una escala de Becker, en un grado 2, aquí ya nos habla que tenemos una disminución del estado de alerta, además de que el paciente nos obedece alguna orden simple y tiene algún déficit neurológico circunscrito. O sea que estamos viendo ya aquí algún cambio en la alteración pupilar, ya no nos está obedeciendo tanto órdenes y tenemos ya que tenerlo en una sala de vigilancia porque nos puede llegar a progresar en una alteración más adelante. En una escala de Becker, en un grado 3, aquí ya nos habla de que el paciente tiene incapacidad para seguir una orden sencilla, puede tener o usar palabras de forma inapropiada, tener una respuesta motriz variante y además tenemos ya una postura de decorticación, de descerebración, en donde nos habla algún dato patológico ya instaurado en el cual tenemos que mantenerlo vigilado en estas áreas de trauma y de ser posible y tener un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. En una escala de Becker en un grado 4, ya aquí nos habla de una alteración neurológica instaurada por el traumatismo craneoencefálico o hasta en un paciente con una muerte cerebral. En un grado 3 y en un grado 4 ya se habla de un ingreso a áreas de terapia intensiva de forma urgente. Ahora, vemos el repaso de una escala de máster. Sabemos que estas escalas también nos sirven para nosotros como profesionales de enfermería que estamos en estas salas de primer contacto, saber el estado de gravedad clínica. Nos habla que en una escala de máster, en el grupo 1, tenemos un riesgo leve. Aquí, ¿cómo podemos observar a nuestros pacientes? Un paciente asintomático puede tener ya la presencia de cefalea, presencia de mareos, presencia visible ya de hematomas, algún tipo de herida, contusión, abrasión y también tenemos ya en un grupo 2
en donde se observa ya un riesgo moderado de alteración neurológica, en donde se encuentra con una modificación del nivel de estado de conciencia. La cefalea se muestra con una escala progresiva del dolor. Además, se puede encontrar asociado a algún tipo de intoxicación, ya sea por droga, alcohol. Además, tenemos que ver una historia poco fiable de acuerdo a las circunstancias del accidente. Si el paramédico nos lo llevó, sí poder tener esta evaluación de cuál fue esa cinemática del trauma. Si está presentando crisis convulsivas, dato de mal pronóstico, ese vómito que no precede de náuseas, un vómito en proyectil, amnesia postraumática, pacientes con politraumatismo o policontundido, lesiones faciales, fracturas de la basilar, fracturas deprimidas, y recuerden que en estos vertientes de las dos etapas de la vida, muy importante, paciente adulto mayor o paciente pediátrico, también vamos a tener grados de severidad clínica ya instaurado, y también algún otro tipo de sospecha de deterioro clínico, como alguna focalidad neurológica que ya se esté empezando a instaurar. Ya va a ser pertinente que estos pacientes tengan un estudio de imagen ya pues de forma inmediata para poder reconocer cuáles son estas instauraciones de daño focalizado y tener una forma oportuna de una intervención quirúrgica para limitar el progreso de la lesión del trauma, y además mantener ya medidas de neuroprotección en salas de terapia intensiva o salas neurológicas. En un grupo 3 nos habla ya de una gravedad clínica con un riesgo elevado de deterioro neurológico, además de que aquí vamos a encontrar a la persona con una alteración persistente del estado de conciencia, además incluyendo algún tipo de alteración asociada con consumo de opioides, algún tipo de estupefaciente que también nos pueda llegar a limitar esta valoración. Una focalidad neurológica ya instaurada, en este caso, pudiera ser algún tipo de hemiplegia, monoplegia, pacientes con lesiones cervicales, que lo encontremos con algún tipo de cuadriplegia, etcétera. Además, ya una disminución progresiva del estado de conciencia hacia un estupor de tipo profundo o un coma de tipo estructural. Y además también debemos de reconocer lesiones penetrantes de cráneo, en donde llegan con herida de arma de fuego, una bala ya instaurada, algún tipo de arma blanca que requiera alguna intervención quirúrgica para poder recuperar ese cuerpo extraño. Además, ¿cuáles van a ser esas prioridades de tener a un paciente de trauma y nosotros poder reconocer que requiere de una indicación para una tomografía de cráneo? Aquí nos habla que con pacientes con escala de Glasgow menor de 15 puntos, inmediatamente va a ser una urgencia neurológica para un estudio de imagen, y nosotros como profesionales en el área de urgencias sí tenemos que dar prioridad a este tipo de pacientes. Signos clínicos de fractura de base de cráneo o fracturas deprimidas de más de 1 centímetro. Todas las lesiones penetrantes de cráneo que conlleven a un estado de mal pronóstico, presencia de anisocoria o pupilas midriáticas con falta de respuesta al estímulo fotomotor, un déficit neurológico focalizado o generalizado, padecimiento de diatesis hemorrágicas en el paciente con trauma, pérdida del estado de alerta mayor de 5 minutos y una amnesia anterógrada que también nos esté hablando de una alteración del estado de conciencia. Vamos a hablarlo como una urgencia neurológica para que estos pacientes vayan a un estudio tomográfico. Además, nos habla que una vez que nosotros tenemos ya la tomografía, entonces vamos a poder hacer una valoración ya con este estudio de imagen, en donde tenemos grados de acuerdo al estudio tomográfico encontrado. Grado 1 nos habla de una lesión difusa tipo 1, en donde no se tiene visiblemente algún tipo de patología,
un grado 2, ya aquí ya se logra observar una lesión difusa tipo 2 con alteraciones de las cisternas, con desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros y con la presencia de lesiones ya con alta densidad o mixta mayor a 25 centímetros cúbicos, y además también se pueden incluir algún tipo de fracturas, fisuras con fragmentos óseos, cuerpos extraños. En la lesión difusa tipo 3, aquí ya nos habla que el paciente tiene cisternas comprimidas o totalmente borramiento de cisternas, desplazamiento de línea media de más de 5 milímetros, y que además tenemos una presencia de lesiones densas mayores a 25 centímetros cúbicos. En la lesión difusa tipo 4, aquí nos habla ya de un desplazamiento de línea media de más de 25 milímetros, sin lesiones ya presentes, en donde se encuentra totalmente con lesiones hemorrágicas, lesiones subaracnoideas, presencia de hematomas con alta densidad, una lesión tipo 5 con una lesión focalizada que puede ser que ya haya sido evacuada de forma quirúrgica. Entonces, aquí ya el paciente tuvo una progresión quirúrgica con mantenimiento de la progresión de la hipertensión intracraneana y una lesión difusa grado 4. Entonces, aquí nos habla con una lesión con una densidad alta o mixta mayor a 25 centímetros cúbicos y que haya sido de forma evacuada de forma quirúrgica o no. Entonces, una vez que tenemos estos estudios de imagen, poder nosotros hacer una delimitación de acuerdo a los grados de lesión por clasificación tomográfica. Bueno, además es muy importante para nosotros poder tener las características clínicas que también debemos de evaluar en esta fase de valoración. Recordar que las fracturas de base de cráneo nos habla de diferentes características muy puntuales que nosotros debemos de reconocer una vez que nosotros observamos a nuestros pacientes, que vamos a tener que estar teniendo un poco más de perspicacia y evaluación si empezamos a sospechar o observamos presencia de hemotímpano, equimosis retroauricular, como nuestro famoso signo de Battle, la equimosis periorbitaria, la alteración de nervios craneales que discurren en la base de cráneo, como nuestro nervio 1, olfatorio, el séptimo y el octavo, y además el sexto, en donde también podemos llegar a alteraciones de nervios craneales ópticos, en donde también estamos viendo alteraciones de la reactividad pupilar, alteraciones del equilibrio, alteraciones para la deglución, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de que el paciente ya tenemos alguna sospecha de fractura de base de cráneo y debemos de monitorizarlo también por la cercanía que se tiene con bulbo raquídeo y el tálamo, en donde aquellos pacientes que llegamos a observar alguna de estas características, podemos tener alguna alteración rostro-caudal y poder llegar a tener una parada cardiorrespiratoria. Además, ¿qué otras manifestaciones neurológicas vamos a nosotros que tener que observar en nuestros pacientes con trauma de cráneo? Alteración de estado de conciencia y que vaya disminuyendo, alteraciones psicomotriz, algún tipo de ataxia, alguna focalidad motora. Si la persona, además de esto, tiene algún síndrome de Guillain-Barré asociado o alguna alteración motora o polirradiculopatía que también conlleve alguna alteración y que por eso haya tenido alguna caída, la debilidad en extremidades, neuropatías, mialgias, artralgias y presencias de crisis convulsivas también van a ser alteraciones y que nosotros tenemos que estar evaluando en cada uno de nuestros pacientes que ingresan a estas salas de urgencias, pero además vamos a detallar esta valoración en la limitación y monitorización de signos vitales, la monitorización del estado de conciencia, la evaluación de algunas alteraciones de nervios craneales, la valoración de la sensibilidad y la valoración motora.
Cada uno de estos lo vamos a ir detallando, recordando que en los pacientes de trauma de cráneo, recordar que ante más edema y presencia de hipertensión intracraniana, también vamos a tener algunas alteraciones por las cercanías de las estructuras que nos rigen o que controlan nuestros signos vitales. Alteración de la frecuencia cardíaca, también por esta cercanía que tiene hacia el tálamo. Entonces, vamos a tener que tener una vigilancia estrecha a través de un monitoreo a cabecera del paciente y poder detectar alguna alteración del patrón de ritmo, la frecuencia respiratoria, recordando que nuestro bulbo raquídeo conlleva a esta progresión y mantenimiento de nuestro patrón respiratorio. Hay que mantenerlo vigilado, monitorizado a través de una oximetría de pulso, no solo porque es uno de los grandes nutrientes de nuestro metabolismo cerebral, sino porque además también podemos llegar a tener alguna alteración a nivel de esa estructura y poder tener datos de hipoxia, datos de hipercapnia, datos de hipocapnia, y que también todo esto va a alterar la hipertensión intracraniana y aumentar los datos de isquemia, llegando a tener a un paciente si conlleva a una hipocapnia, a una hipercapnia no controlada, hasta datos de infarto cerebral. El control de la presión arterial, también como otro signo vital que nosotros tenemos que estar evaluando, tratando de mantener una presión arterial media entre 80 y 110 milímetros de mercurio como patrón regulador de la presión de perfusión cerebral, más en estos pacientes de traumatismo cráneoencefálico, que debemos de nosotros mantener y controlar a través de medicamentos inotrópicos una vez que nosotros estamos evaluando que ese paciente está chocado, se nos está hipotensando. Hay que mantener una buena presión de perfusión cerebral a través de un control de la presión arterial. Si pudiéramos tener a un paciente ya en una unidad de cuidados intensivos, pues mantener una línea arterial no solo para toma de gasometrías, sino además para mantener esta presión continua con monitoreo pues exhaustivo. El control de la temperatura como otra de las medidas también a vigilar en estos pacientes, ya que también el propio traumatismo de cráneo llegan a tener pacientes distermias y hay que mantener vigilada y controlada como medida de neuroprotección y la valoración de esta. Bueno, habíamos hablado que la evaluación del estado de conciencia en un paciente con traumatismo de cráneo va a ser de suma importancia, ya que algunos de estos llegan a tener una progresión hacia un deterioro rostrocaudal y hay que estarlo evaluando y vigilando continuamente, hablando de una vigilancia por lo menos en unas salas de urgencias o cuidados intensivos cada hora, ya que si el deterioro nosotros lo vamos a estar observando o monitorizando, sí tenemos que evaluar que este sistema activador reticular ascendente va a ser el que va a mantener la excitación sobre todas esas áreas de la corteza cerebral y lo que me va a permitir mantener un control del sueño y vigilia. Una vez que ese paciente tiene trauma, el aumento del edema cerebral y el aumento de la isquemia va a conllevar a que ese paciente vaya teniendo estas limitaciones y deterioro del estado de conciencia, pudiendo tener ya como dato de vigilancia estrecha en un paciente con estupor de tipo profundo y pues bueno, el coma de tipo barbitúrico es aquel que pues nosotros vamos a estar tratando de controlar para medida de neuroprotección, pero cuando el coma se instaura posteriormente al trauma, llamado un coma de tipo estructural, va a ser de suma relevancia y tener que controlar también como medida de vigilancia en terapias intensivas. También otra de la valoración que tenemos que tener en cuenta durante este ingreso de los pacientes de trauma a las áreas de urgencias va a ser la evaluación del lenguaje, que pudiendo nosotros lograr descartar que no tenga una afasia sensorial, una afasia motora, saber reconocer que no tenga alteraciones del estado de orientación como tiempo, persona y lugar. Hay que evaluar el estado de la memoria, ese recuerdo inmediato, ese recuerdo reciente, la memoria a largo plazo.
y el grado que tiene la persona para mantener la habilidad para concentrarse. Si nosotros le damos una orden sencilla, ¿qué tanto tiene ese paciente esa habilidad para mantener ese control y obedecer órdenes? Entonces, va a ser muy importante que durante la valoración evaluemos lenguaje, la orientación, la memoria y el grado de atención y cálculo. ¿Qué más vamos a valorar en estos pacientes de traumatismo craneoencefálico? La escala de Glasgow, una escala sencilla, pero que no debemos de olvidar, que evalúa 3 respuestas: la respuesta ocular, con una puntuación máxima de 4 y una puntuación mínima de 1, la respuesta verbal, con una respuesta máxima de 5 y una respuesta mínima de 1, la respuesta motora, con una respuesta máxima de 6 puntos y una respuesta mínima de 1. Sabemos que nuestro Glasgow también nos habla de los grados de severidad en un paciente con trauma, teniendo una puntuación máxima de 15 y una puntuación mínima de 3, ya que una vez que nosotros estamos observando que esta escala de Glasgow se encuentra con una puntuación mínimo de 8, tenemos que tener una vigilancia mucho más estrecha, una urgencia neurológica y mantener medidas de neuroprotección para que ese paciente pueda ser intervenido de una forma oportuna en las áreas quirúrgicas. Bueno, ¿cuál va a ser otra de las valoraciones que nosotros tenemos que conllevar en estos pacientes? La valoración de la respuesta pupilar. Hablamos que mantener una vigilancia estrecha con una pupilometría cada hora para evitar que estos pacientes tengan un deterioro y que no nos percatemos y no dar ese aviso oportuno a nuestros médicos, también va a conllevar a que ese paciente tenga un deterioro súbito y que pues bueno, no se hagan todas estas medidas de control y monitoreo hemodinámico del aumento de la presión intracraneana. ¿Qué vamos a valorar en estas pupilas? La simetría, la medida y la respuesta al estímulo luminoso. Quiere decir que tenemos una pupila normal cuando esta mide de 2 a 3 milímetros, pacientes midriáticos más de 4 milímetros, pero aquí también tenemos que observar que esta respuesta esté conservada al estímulo luminoso. Una vez que nosotros hacemos esa pupilometría, nosotros tener presente esa respuesta al estímulo y pues saber reconocer que aquellos que no tienen respuesta, dato de mal pronóstico, o que esa pupila midriática también haya sido posterior al consumo de algún tipo de droga, algún tipo de opiáceo, y pues bueno, hay que también saber delimitar o evaluar que no esté asociada al consumo de algún tipo de droga o bien que el paciente ya esté en una muerte cerebral. La miosis con pupilas menores a 2 milímetros, en donde también las llegamos a observar en pacientes bajo efectos de sedación por ese efecto parasimpático, que también nosotros tenemos que saber evaluar que ese paciente tenga pupilas mióticas, pero con respuesta al estímulo luminoso. Y pues bueno, las pupilas que más nos va nosotros acarrear un dato de mal pronóstico es cuando nosotros estamos observando pupilas anisocóricas con una pupila midriática, en donde inmediatamente estamos observando datos de herniación cerebral, del uncus por aumento de la presión intracraneana y que pues bueno va a ser una urgencia quirúrgica. ¿Qué más vamos a tener que evaluar en este tipo de pacientes con traumatismo craneoencefálico? O la severidad de ese trauma no lo permite, vamos a poder estar evaluando algunos de estos nervios craneales: olfatorio, el óptico, motor ocular común, el patético, nervio trigémino, el nervio motor ocular externo, el facial, el auditivo vestibular, glosofaringio, vago, espinal accesorio y el hipogloso. Recordar que aquellos pacientes que llegan a tener fractura de base de cráneo, nuestros nervios vulvares, que en este caso va a ser glosofaringio, vago, espinal accesorio y el hipogloso, vamos a tener mayor consideración por la cercanía y evitar algún tipo de alteración como una parada cardiorrespiratoria, y por lo tanto vamos a tener que estar evaluando reflejo tusígeno, reflejo nauseoso, reflejo de apnea,
reflejo vulvar, en este caso va a ser el patrón respiratorio como tal. Entonces, sí saber reconocer cuando algunos de ellos se encuentran alterados y si no lo permite la gravedad del trauma, poder ir evaluando cada uno de ellos. Sabemos que muchos de nuestros pacientes llegan en un estado hemodinámico muy alterado y solamente vamos a tratar de monitorizar los nervios o nuestros reflejos de bulbo. Entonces, ¿qué también vamos a tener que evaluar en estos pacientes de traumatismo de cráneo? Recuerden que ante más severidad o más severo sea ese trauma, vamos a tener un aumento de la presión intracraneana. Recordar que ese aumento de la presión va a conllevarse cuando tenemos más de 20 milímetros de mercurio, en donde nosotros podemos llegar a observar la triada de Cushing cuando ésta se encuentra ya en nuestros pacientes con datos de herniación cerebral, en donde evaluamos un aumento de la presión arterial, una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la frecuencia respiratoria o alteración del patrón respiratorio. Entonces, la triada de Cushing de verdad es una urgencia neurológica en donde esos pacientes tienen que ser ya intervenidos con medidas de neuroprotección, proceso quirúrgico y mantenimientos en salas de terapia intensiva para lograr monitorizar la presión intracraneana y poder conllevar a una valoración más exhaustiva con profesionales de enfermería dentro de terapias intensivas neurológicas. Además que tenemos que también poder evaluar en estos pacientes con aumento de la presión intracraneana signos de irritación meningia, que en este caso va a ser signos de rigidez de nuca, pruebas positivas de Kerning y Brunzinski, vómito que no precede de náuseas, la presencia de fiebre, distermias en donde tenemos alteraciones hipotalámicas, la presencia de cefalea que va cada vez más en aumento, la presencia de papiledema y alteraciones de reflejo fotoluminoso con presencia de anisocoria. Totalmente está instaurada datos de herniación cerebral y que necesita ya una monitorización hemodinámica exhaustiva. Además, ¿qué se están haciendo actualmente también en estas salas de urgencias neurológicas y como profesionales de enfermería? Hoy en día estamos haciendo el siguiente pilar de la valoración, que en este caso va a ser la insonación a través de ultrasonido de vaina del nervio óptico. ¿Qué quiere decir con esto? Que el profesional de enfermería no solamente vamos a hacer auscultación, palpación, observación, percusión, sino que ahora también debemos de estar haciendo insonaciones para lograr detectar aumento de la presión intracraneana con esta intervención que es de tipo no invasivo, que lo podemos estar haciendo en salas de urgencias, en salas de cuidados intensivos. Necesitamos un ultrasonido no de alta gama, de 8 a 10 megahertz, un transductor de tipo lineal, un poco de gel conductor y pues bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a poner un poco de gel en el párpado de nuestros pacientes y poder observar el globo ocular, nuestra retina e inmediatamente en la forma posterior ver ese diámetro de la vaina del nervio óptico. Esta técnica se ha estado utilizando ya desde el año 1997, pero que hoy en día cada vez el profesional de enfermería está más en correlación ahora con estos métodos de valoración por ultrasonido, en donde nosotros podemos correlacionar el aumento de la vaina del nervio óptico con un aumento de más de 5 milímetros que correlaciona con un aumento de la presión intracraneal de más de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir con esto? Que ha sido ahora, hoy en día, un método totalmente confiable de alta sensibilidad para el aumento de la presión intracraneana a través de soluciones hipertónicas, de aquí en lo que nos da tiempo de que ese paciente pueda llegar a ser intervenido de forma quirúrgica. Hoy en día el ultrasonido se está volviendo otro de los pilares de la valoración por parte del profesional de enfermería para detectar datos de hipertensión intracraneana. Otra de las valoraciones que tenemos que llegar a hacer en estos pacientes de trauma es la vigilancia de patrón respiratorio. Recuerden que ante más presencia de edema, más aumento de la presión intracraneana, la alteración vulvar se va a instaurar.
con alteración del patrón respiratorio, en este caso con respiración Cheyne-Stokes, taquipnea, Kussmaul, ataxia respiratoria, y va a ser de suma importancia la vigilancia y el mantenimiento del control de la capnografía. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nuestros pacientes van a requerir ventilación mecánica de forma a veces hasta no programada por la urgencia neurológica o la severidad del daño, en el cual nosotros vamos a tener un papel muy importante. En este caso, el control y el mantenimiento de la capnografía continua, evitar a toda costa una hipercapnia mayor de 45 milímetros de mercurio o bien una hipocapnia menor a 25 milímetros de mercurio, mantener una saturación de oximetría de pulso por arriba del 90%, vigilancia de una toma de gasometría arterial para el control y el monitoreo del patrón respiratorio, y que totalmente se encuentre acoplado la modalidad de la programación de la ventilación mecánica con lo que realmente necesita ese paciente. Recordar que todo esto va a requerir de una valoración hemodinámica de nuestra frecuencia cardíaca, vigilando alguna alteración de ritmo, la saturación de oxígeno, la vigilancia y el control de la presión arterial media. Recordar que hay que mantenerlo un poco hipertenso para mantener la presión de perfusión cerebral, la capnografía de pulso entre 35 y 45 milímetros de mercurio, el patrón de la frecuencia respiratoria también que sea lo más correcto y lo más idóneo para ese tipo de pacientes, y pues bueno, el control térmico, que también va a ser otras de las pautas a valorar en estos pacientes de trauma severo. Además, también que tenemos que estar valorando que estos pacientes tengan una alineación corporal. ¿Qué quiere decir con esto? Que la cabecera de nuestros pacientes debe de estar a 30 grados, una alineación del cuello, el dorso, el abdomen y los miembros pélvicos. También se tiene que llevar a cabo la protección ocular, la vigilancia de la higiene, la protección cutánea y todo lo que conlleva a las medidas de neuroprotección en estos pacientes con traumatismo cráneoencefálico, ya que esto nos va a permitir facilitar el drenaje venoso y disminuir la presión intracraneana solamente con la posición. Recordar que siempre hay que mantener una buena alineación corporal, ya que esto nos va a mantener que también esta presión arterial media, a través de los medicamentos sinotrópicos, a través de las soluciones hipertónicas, se pueda controlar el edema cerebral y disminuir la presión intracraneana, que va a ser otra de las alteraciones que vamos a tener en estos pacientes de trauma. Como bien recordamos, tenemos que también evaluar la sensibilidad y la motricidad de nuestros pacientes de trauma. Entre más severidad, más alteraciones motoras van a tener cada uno de estos pacientes. Y recuerden que nuestros pacientes de trauma a veces no solamente vienen con trauma de cráneo, vienen con lesiones cervicales, lesiones raquimedulares, y hay que saber evaluar que no tenga alguna alteración de este tipo y poder mantener precisamente esta movilización en bloque, el uso del collarín, hasta no descartar lesión cervical alta. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? La presencia de hemiplegia, presencia de hemiparesia, pacientes parapléjicos, monopléjicos, monoparesia, paraparesia, pacientes totalmente cuadripléjicos, cuadriparesia o la paresia braquial. Estos son unos diagramas que nosotros hemos utilizado para que en las hojas de valoración de enfermería nosotros podamos ir determinando si la persona totalmente no mueve nada. El signo positivo quiere decir que la persona mueve y siente bien. Pacientes con flechitas hacia abajo quiere decir falta de sensibilidad. Entonces nosotros vamos ahí haciendo en estos diagramas qué es lo que estamos valorando en nuestros pacientes. Pacientes cuadriparéticos, entonces hacemos una flechita hacia abajo en las 4 extremidades y quiere decir que tiene falta de sensibilidad de las 4 extremidades. Paciente cuadripléjico, totalmente en un signo negativo, quiere decir que no mueve y que no siente en las 4 extremidades. Estos diagramas nos han ayudado para mantener una valoración de la sensibilidad y la motricidad a lo largo de la atención de nuestros pacientes.
Además, que vamos a, ya casi para ir delimitando la valoración de enfermería, también vamos a valorar el tracto digestivo. Recuerden que algunos de estos pacientes traen trauma de cráneo, pero además traen asociado trauma facial. Entonces, hay que saber delimitar que la persona pueda deglutir o que no degluta, que tenga cialorrea, que vomite, que tolere algún tipo de alimento. Si lo estamos manteniendo en ayuno porque estamos esperando que ese paciente vaya a proceso quirúrgico, o que bien necesitemos colocar una sonda nasogástrica, una sonda orogástrica para hacer ese vaciamiento, y que el paciente totalmente se mantenga en ayuno para que cuando ya no lo llamen para quirófano, inmediatamente ya tengamos esta preparación quirúrgica. Y además, saber reconocer que esos pacientes, si estamos teniendo un vómito en proyectil, es dato de aumento de la presión intracraneana, o bien que no nos está aceptando ningún tipo de alimento, que tenemos alteración de nuestros nervios lumbares, alteración del hipogloso, alteración del glosofaringio, en donde los pacientes los vemos con cialorrea, no está deglutiendo. Entonces aquí ya hay que ir pensando en la colocación de algún dispositivo de oxigenoterapia, alguna cánula de Guedel, que también permita mejorar ese proceso de vía aérea y mantener una buena oxigenación y ventilación. Y pues bueno, además que también tenemos que evaluar en esos pacientes de trauma signos de alarma relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona con ese traumatismo de cráneo ha dejado de reaccionar a alguna de las pupilas o ambas, inmediatamente hay que dar aviso. Alguna focalidad neurológica nueva, que tengamos algún dato de estupor, algún tipo de monoplegia, una proptosis palpebral, algún dato de otorrea, rinorrea, algo que nosotros no hayamos observado al momento que ingresó y que a las horas posteriores tenemos algún tipo de focalidad, inmediatamente dar aviso porque ese paciente se nos está deteriorando. Disminución del estado de conciencia o alteración de la escala de Glasgow paulatina, inmediatamente dato relevante de mal pronóstico. Ese paciente está teniendo ya un deterioro rostrocaudal instaurado y ya de verdad necesita un proceso quirúrgico para disminuir los datos de hipertensión intracraneana, o bien hacer medidas de neuroprotección con la administración de soluciones hipertónicas para estar evaluando precisamente esta disminución y progresión del daño. La presencia de agitación. Recordar que nuestros pacientes, cuando están con datos de frontalización por edema del lóbulo frontal, los vamos a encontrar agitados, combativos, coprolálicos, con ataxias. Entonces también son datos relevantes de mal pronóstico. Cefalea intensa de inicio brusco, en donde los encontramos con cada vez mayor intensidad. Además tienen fotofobia, tienen ya mucha alteración al momento de mantenerlos en salas, con poca intensidad de ruido, ya que todo esto nos está dando datos alarmantes de datos de sangrado, datos de irritación meningia, vómitos, especialmente que no se acompañe de náuseas, y la presencia de crisis convulsivas, también dato de mal pronóstico, datos de alarma relevante, y que nosotros tenemos que tener en consideración en cualquiera de nuestros pacientes de traumatismo de cráneo. Bueno, ya casi para ir terminando nuestra clase del día de hoy, ¿cuáles van a ser esas conclusiones a través de la valoración neurológica de nuestros pacientes de trauma? De acuerdo a cada una de las situaciones en donde nosotros hayamos encontrado a nuestros pacientes un traumatismo de cráneo leve, moderado o severo, sí vamos a tener que mantener que reconocer cuáles van a ser esos datos de alarma de deterioro rostrocaudal, determinar cuál fue esa cinemática, esa cinemática del trauma, y poder ir desglosando cuáles van a ser esas intervenciones de enfermería para limitar la progresión del daño. Las características de las pupilas y ese reflejo hacia el estímulo fotomotor, los reflejos osteotendinosos, que también van a ser otra de las pautas que tenemos que estar evaluando en estos pacientes de trauma. Y como siempre, reconocer que una de nuestras aliadas
En las escalas de valoración va a ser nuestra escala de Glasgow, muy sencilla de estar evaluando, pero que no debemos de olvidar que se tiene que hacer de forma paulatina, en unos inicios hasta a veces cada hora, cada 2 horas, estar evaluando escalas de datos de severidad que también nos permita ir haciendo planes de enfermería cada vez más especializados. Saber reconocer que todas las medidas de neuroprotección que nosotros hagamos ya desde las salas de urgencias, vamos a lograr mantener la mejora de ese paciente, tratando de limitar las secuelas con las que pudiera llegar a quedar. Recordar que tenemos actualmente la terapia de las 6 Ns, que quiere decir siempre estar evaluando normotermia, normoglicemia, evaluar los niveles de sodio, la prevención de crisis convulsivas, la normotensión y mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral a través de la colocación y alineación de la cabecera a 30 grados y todo lo que conlleva una mejora del flujo sanguíneo cerebral, vigilancia de hemoglobina, vigilancia de oxigenoterapia, ya que una atención de enfermería efectiva va a garantizar que mantengamos una homeostasis cerebral y un buen metabolismo cerebral. El traumatismo de verdad de cráneo es una entidad de severidad neurológica y que conlleva una gran valoración por el profesional de enfermería. Pues bueno, espero que nos haya ayudado para retroalimentar que de verdad la valoración de enfermería hoy en día es el pilar más importante de nuestro proceso enfermero y que va a ser el que nos va a conllevar las intervenciones de enfermería especializada en la atención de un paciente neurocrítico. Pues bueno, de verdad agradezco al Colegio Médico del Perú haberme hecho esta invitación a compartir la experiencia que tengo en la atención del paciente con traumatismo de cráneo. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. La Asociación de Medicina, la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva agradece esta invitación. Muchas gracias.